Solo a manera de introducción, en esta presentación queremos dar un paso más. Hemos estado hablando mucho acerca de las bendiciones que fluyen del Padre a través de su Hijo a la raza humana. Ahora nos enfocaremos en este aspecto. ¿Cuándo nos alcanza la vida de Dios? ¿Cómo fluye? ¿Y qué bendiciones podemos recibir mediante el aspecto humano del flujo de bendiciones? Ayer mencionamos que cuando el agua de Dios entra en la vida del hombre, dice la Biblia que de su interior correrán ríos de agua viva, lo cual se refiere a una bendición. Y no hay mejor lugar para que aquel río fluya que dentro del ambiente familiar. Queremos hablar un poco de esto hoy. Quisiera que inclináramos nuestros rostros brevemente. Quisiera orar nuevamente. Gracias. Padre en el cielo, pido que al presentar el tema de hoy me des claridad de pensamiento, claridad mental, y que al partir el pan de vida me entregues aquel pan, que desde tu trono me des las palabras al hablar, para que mis hermanos sean bendecidos y para que seamos alentados. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Esta es una foto de cuando yo tenía 3 semanas de vida. Es una foto muy especial porque simboliza algo importantísimo para mí. Es una foto donde estoy en brazos de mi padre y él me está mirando con lo que yo creo que es en un sentido de admiración. Hay algo poderosísimo en esta foto. Incluso mientras crecía y miraba el álbum de fotos sin darme cuenta de ello, esta foto me transmitía un mensaje muy poderoso. Sé que hay muchos en este mundo que jamás llegan a tener una fotografía como esta, lo cual es una tragedia. Creo que a través de fotos como esta que he recibido, he sido bendecido en una manera que realmente me ayudó a formar una mejor imagen mental de mi Padre Celestial. Mi madre me contó una historia. Esta es una foto del Sydney Sanatorio de Sydney, donde nací antes de 1970, alrededor de esa época. Mi madre me contó la historia de que cuando nací, mi padre, quien trabajaba allí como chef del hospital, fue corriendo por los pasillos cantando con todas sus fuerzas: ¡Es un varón! ¡Es un varón! ¡Tengo un varón! Hay algo en esta historia que me llena el corazón. Me dice que mi padre estaba entusiasmado que yo hubiese llegado a este mundo, que estaba emocionado con tenerme. Y eso es algo muy especial para mí. Atesoro esta historia. Y es por eso, aunque esta foto es solo una foto del sanatorio, me recuerda a mi padre corriendo por los pasillos, cantando gozoso, dando saltos y haciéndose el payaso. Pero a él no le importó lo que los demás pensaran de su comportamiento ese día. Su hijo había nacido. ¿Qué importa si los demás pensaran que estaba demasiado exuberante y desmesurado? No le importaba, porque su hijo acababa de nacer, y eso es algo que atesoro. Hay otras fotos que me vienen a la mente. Fotos que me han construido un tesoro de recuerdos familiares, que me permitieron recordar quién soy, de dónde vengo y por qué la vida es especial. Estas fotos hacen eso por mí, junto con mi comprensión de la palabra de Dios a medida que crecí en ella. Pero en mi edad temprana, estas fotos fueron lo que me ayudaron en mi viaje por la vida. Aquí hay algunas fotos más. Como podrán imaginarse, me encantaba cabalgar sobre la espalda de mi papá durante las vacaciones. Esto es en Sydney. La siguiente foto es de Europa, y que no queda muy lejos de aquí. Estoy con mis padres y nuevamente mi padre me está alzando en brazos y me está mirando. Atesoro estas cosas. La última foto es de Hurling Heads en la provincia de Queensland. Fuimos allí de vacaciones y mi padre me llevó a una aerosilla. Estaba pasando tiempo conmigo.
debido a que trabajaba muchas horas. No podía pasar todo el tiempo conmigo como yo hubiera deseado. Este mundo ha establecido un sistema que quita a los padres de sus hijos más que de lo que se deberían. Sin embargo, todavía puedo tener estas fotografías. Las atesoro. Son una gran bendición. Tengo otro recuerdo en mi mente de cuando vivíamos en Washburton, justo al otro lado de Melbourne. Tenía unos 4 o 5 años de edad y vi que mi vecino, el vecino de mi papá, mejor dicho, quien estaba cortando leña en preparación para el invierno, me acerqué a él y observé mientras cortaba la leña. Un niño de 4 años mirando y observando. De repente le dije: mi padre puede cortar mejor leña que usted. Mi padre puede hacer de todo. Y él respondió: ¿en serio? Te felicito. Eso es fantástico. Un niño que cree en su padre. Cuando la relación entre padre e hijo no está amontonada de muchas dificultades en la vida, yo creería que para un hijo o una hija, el padre es su héroe. El padre es un héroe. Papá es poderoso, es fuerte, grande, me sostiene en sus brazos. Provee para satisfacer mis necesidades, me cuida, me ayuda, me corrige cuando me desvío, lo cual sé que no siempre aprecié en su momento, pero más adelante pude ver que tenía la intención de hacer lo mejor por mí. Es hermoso tener estas fotos. Tengo otro recuerdo. Mi padre salía a correr todas las mañanas y se levantaba bien temprano. Él era muy disciplinado en su vida, muy regular. Se levantaba temprano y salía a correr. Una mañana, a las 5 de la mañana, todavía temprano, todavía oscuro, le pedí a mi padre: papi, ¿puedo ir contigo? Yo todavía era un pequeño, como para dar la vuelta a la cancha de fútbol, y él corría alrededor de la cancha con sus piernas grandísimas y yo no podía seguirle el paso. Intentaba no quedarme atrás y pensaba: mi papá es rapidísimo. Es uno de los recuerdos que tengo que cuando puede pasar el tiempo con él. Y debo decir que especialmente para los que tenemos hijos, y todos somos hijos en cierto sentido, aprovechemos cada oportunidad para construir recuerdos con nuestros hijos y con nuestros padres. No importa qué hagan, a dónde vayan, siempre en cuando estén pasando tiempo juntos. Se puede caminar por el monte o ir a la playa o venir a un retiro familiar como este y tomen fotos para que les queden recuerdos y puedan mirarlas y recordar los eventos familiares, porque el tiempo en familia es un tesoro y una bendición. Tengo otros recuerdos de mi padre. Pienso en él y en la influencia que ha tenido en mi vida. Una cosa que lo caracteriza es que es un hombre honesto. Cuando yo era niño, pensaba que todos eran así. Eso me llevó a ser un poco ingenuo, ya que hay gente que es deshonesta, que mienten, que te mira a los ojos y te dice una mentira sin cambiar la expresión de la cara. Eso para mí era completamente desconocido. Yo no lo entendía porque mi padre es honesto. Recuerdo una vez cuando viajábamos entre Sydney y Brisbane y paramos al almorzar en Coffs Harbour. Compramos algo de comida y volvimos al automóvil. Y cuando ya habíamos avanzado 10 kilómetros, mi padre de repente, por alguna razón, recordó que el cajero le había dado $2,000 de más. Regresamos a Coast Forney de regreso y devolvimos los 2,000 al negocio. Ahora mi padre podría haberme dicho: hijo, es importante ser honesto, debes ser honesto, debes ser honesto. Pero les aseguro que lo que mi padre hizo ese día me enseñó lo más importante de la honestidad. Él me demostró el principio de la honestidad y lo que él hacía era mucho más poderoso de lo que él me decía. Pero que
combinara lo que decía con lo que hacía. Eso fue poderosísimo. Jamás lo he olvidado y siempre he aspirado a ser como mi padre en ese aspecto. Ser honesto, decir la verdad, hacer lo que es correcto. Estoy tan agradecido de que mi padre me enseñara estas cosas. Otra característica que aprendí de mi padre es el principio de la determinación, de no permitir que algo te haga bajar los brazos. Recuerdo muchas veces que él trabajaba en arreglos de la casa. No es un constructor entrenado, pero quería hacer las cosas bien. Una vez en particular estaba construyendo una gran galería alrededor de la casa. A veces le resultaba muy difícil y tenía deseos de abandonar el proyecto, pero mi padre no lo hizo. En su casa, sobre la pared al lado del teléfono, tenía un cuadro que decía: "Jamás te des por vencido". Eso se fijó en mi mente, ¿eh? Mi padre ha ejemplificado con su vida el principio de jamás te des por vencido. Y eso ha sido una bendición para mí en muchos aspectos. Y realmente lo aprecio. Mi padre también tenía un fuerte sentido de justicia. Cada vez que él mira las noticias o programas de temas de la actualidad o algo así, como suele hacerlo, si ve injusticia en el mundo, se agita. La injusticia, especialmente cuando ve que aquellos con puestos de poder manipulan y se aprovechan de los niños o de los más débiles, lo agita mucho. Le desagrada la injusticia, la detesta y tampoco le gusta el principio de quedarse callado y permitir que estas injusticias ocurran. Cuando hay injusticia, cree que debe decir algo. Así es como ha vivido, y esto ha colocado en varias situaciones difíciles. Al mirar mi vida, veo que tal vez yo también soy un poco así porque lo recibí de él. Él se ha hallado en varias situaciones interesantes. Cuando dejó un puesto de trabajo una vez, le regalaron una cuchara grande que tenía escrito "Chefs revoltoso". No solo por revolver comida en una olla, sino también por revolver o conmocionar o provocar a la gente. Mi padre disfrutaba de provocar a la gente. Ese es un atributo que le he pedido a Dios que modifique un poco en mi vida, pero existe. Si todos estaban sentados plácidamente, mi padre deseaba animar a la conversación y comenzar con una discusión provocadora. Le encantaba el debate y la discusión, no importaba el tema, siempre y cuando uno lo hiciera con vigor. Le gusta la acción, le gusta que ocurran cosas. Esa es otra característica de él. Mi padre me hacía reír. Podía ser muy cómico y aprendí de él a reírme. Me enseñaba a decir cosas y podía transformar ciertas situaciones para que fuesen muy graciosas, lo cual me ha resultado muy útil en ciertas ocasiones. La vida puede tornarse bastante estresante, así que es bueno poder ver el lado cómico de las cosas para aflojar la tensión. Realmente aprecio eso. Sin embargo, lo que más he apreciado, o probablemente, y esto me doy cuenta ahora, más que cualquier otra cosa de mi padre, es que jamás, ni una vez, vi que mi padre demostrara algún nivel de infidelidad hacia mi madre. Eso es algo que atesoro. De niño yo pensaba que todas las familias eran como la mía, pero a medida que crecí pude ver que he recibido un privilegio especial. Mi padre tampoco dio jamás ninguna indicación de que hubiese alguna dificultad con su relación con mi madre. Me refiero a dificultades mayores. Por supuesto que tuvieron sus desacuerdos y discusiones, lamentablemente, como sucede en muchas parejas, pero él nunca fue infiel ni tampoco mostró alguna indicación de interés en una persona que estuviese involucrada en actividades inmorales, ni mostró deseo hacia la inmoralidad. Y eso es algo que atesoro muchísimo como su hijo.
Pienso en todas estas bendiciones que he recibido mediante mi Padre. Tal vez pensarán que al contar todo esto estoy diciendo que mi Padre es perfecto. No lo es. Es un ser humano como todos los demás, con sus luchas. Pero a medida que adquiero más edad y pienso en el mandamiento de honrar a nuestros padres, siento que es un privilegio para mí honrar frente a esta audiencia, de honrar a mi Padre terrenal y contarles cuánto lo aprecio y cuánta bendición ha sido en mi vida. Y creo que el hacer esto coincide con lo que dice el mandamiento, pero hay otra razón por la cual hago esto. Por la influencia de mi Padre ha tenido sobre mí. Hay un versículo en la Biblia que habla directamente de este asunto, que es Proverbios 17:6. Quisiera tomar un tiempo para analizar este versículo, porque es muy significativo, especialmente a la luz del tema del flujo de bendiciones que proviene de nuestro Padre en el cielo. Dice: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. La palabra clave es, por supuesto, honra, la cual en algunas versiones y en inglés se traduce como gloria, la gloria de los hijos. Pero antes de analizar esto, fíjense que dice: corona de los viejos son sus nietos. ¿No es el hijo de uno de lo que revela si uno fue un buen padre al transmitir los principios a la siguiente generación? ¿Se transmitieron a la siguiente generación los principios que el padre y la madre le enseñaron a sus hijos? Esta es la corona de los viejos. Cuando envejecemos, podemos enseñar lo que creemos que es correcto, pero si eso no se transmite como un reino familiar, si no lo toma la siguiente generación, entonces nuestro reino familiar ha sido aniquilado y desaparecerá. El éxito de un reino familiar está en los hijos de los hijos. Ahora, pasemos a hablar acerca de la gloria. ¿Qué significa gloria en realidad? Veamos otro versículo. A menudo me refiero como este versículo, Jeremías 9:23. Utiliza la palabra gloria y luego lo relacionaremos con Proverbios 17:6. Dice: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Y por supuesto, a medida que leemos esto, pensemos en lo que hemos estado diciendo en cuanto al poder inherente y la vida inherente. La sabiduría que poseemos no proviene de nosotros mismos, ni la mente que recibimos proviene de nuestro interior. Y Dios dice que no nos gloriemos en estas cosas, porque no provienen de nosotros, sino de Él. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, y que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. En lo que debemos gloriarnos es estar conectados con el Padre, demostrando amor, bondad, juicio y justicia en la tierra. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hace eso? Mediante el río, mediante su espíritu. Veamos el significado de gloria. Gloria, belleza, esplendor, joyas, vanagloriar. Gloria, hallar valor. Entonces, cuando vemos la palabra gloria aquí, podemos sustituirla por hallar valor. O si no, podemos usar esta palabra en un marco moderno, hallar valor. Si introducimos este término al leer los textos mencionados, tiene sentido. No halle valor el sabio en su sabiduría. Que el hombre sabio no se sienta bien de sí mismo porque posee sabiduría. No halle valor el poderoso en su poder o en su mente, ni el rico halle valor en su riqueza. Mas el que halle valor de esto, de que me entiende y me conoce. Este solo texto nos revela el reino de Dios. En estos versículos está la diferencia entre nuestro sistema de valores basados en logros, desempeños y bienes, y el sistema de valores en base a relaciones, basado en nuestra conexión con Dios. Dios quiere que hallemos nuestro valor al conocerlo. Ahora, conectemos esto con Proverbios 17:6. El valor de los hijos es su padre. Dios ha establecido un sistema mediante el cual su amor, su cuidado y bendiciones a nosotros nos llegan específicamente mediante nuestro Padre.
Nuestro Padre tiene un rol importante que cumplir en nuestras vidas. Pero veremos que el enemigo busca específicamente quitar al padre del hogar para quitar el valor a los hijos. Porque el valor de los hijos es su padre. Quisiera que pensaran en las implicancias de este texto en particular. Es llamativo que la palabra hebrea para padre es Ab, y en el diccionario Strong, la primera palabra que aparece allí es padre. Es llamativo cómo Dios hizo que fuera así, ¿no? La primera palabra es padre. Todo comienza con padre. Eso me parece muy significativo. Incluso en el diccionario Strong es el número 1. Yo solo puedo sonreír y decir, es asombroso, Padre, ¿cómo lo haces esas cosas? La palabra no está al final, ni está en el medio, sino es el número 1. Estoy convencido de que hay un mensaje aquí para nosotros si lo vemos. El punto que quisiera extraer de aquí es que si rompemos o disminuimos la conexión de un niño con su padre, rompemos o disminuiremos su valor. El valor de un niño está directamente conectado con el rol del padre. Esto es lo que nos dice la Biblia. Ahora, en algunas traducciones de la Biblia, y trataremos este tema en más detalle más adelante, dice que la gloria de los hijos son sus padres. Pero la palabra hebrea es Av, lo cual significa padre. Y hay una razón específica por la cual la Biblia dice esto. Entonces, si tu Biblia dice que la gloria de los hijos son sus padres, tienes una versión pervertida de la Biblia. Esto no es lo que dice el original. Es muy importante comprender este asunto en forma correcta. Decidí mencionar esto porque tal vez alguien lo lea y diga, pero si no es eso lo que dice la Biblia. Pero el hebreo dice padre, y existe una razón muy específica por la cual dice así. En una de las presentaciones anteriores mencionamos el sistema de valor del cielo. Hablamos de los pensamientos de Dios hacia nosotros y de Lucas capítulo 2, versículos 6 al 7, que habla de los pajarillos y de los cabellos de nuestra cabeza que están todos contados. Los pensamientos de Dios hacia nosotros, según Salmos 45. Si pudieran memorizar estos dos versículos y recordar personalmente que Dios está pensando en ti todo el tiempo, esto evitaría muchísimos problemas. Los pensamientos de Dios hacia nosotros no tienen fin. Él siempre está pensando en nosotros y deseando bendecirnos. Quisiera leerles algo acerca de cómo se refleja este deseo por un padre. Encontré en un sitio web que se llama ismidai.com. Extraño a mi papá. Es fuerte leerlo, pero revela algo del corazón humano, el deseo del corazón humano por un padre. Fuimos diseñados para desear un padre. Así fuimos creados. La gloria de los hijos es su padre. Como demostraremos dentro del contexto del canal de bendición, el Padre terrenal es un canal y un representante de nuestro Padre celestial para actuar de parte de Él en esta tierra. Porque en última instancia todos somos hijos de Dios, ¿no es así? Le pertenecemos solo a Él. Pero Dios coloca en nuestra vida figuras de autoridad para bendecirnos, para que lo representen, y un padre es una figura básica de esto. Veamos lo que dice el sitio web. Noeli de Irlanda. Querido papi, hoy cumplo 30 y no estás aquí. Ni un abrazo, ni un beso, ni un deseo de cumpleaños este año. No hay sonrisa, ni ceja alzada, ni un canto para mí. No puedo creer que ha pasado el tiempo. No puedo creer que te hayas ido. Te amo. Siempre te amaré y siempre te amaré. Qué dulce que todavía lo llame papi, aunque tenga 30 años. Eso me parece muy lindo. Todavía está usando la palabra Abba. No sé, pero cuando escucho así, me emociona un poco. ¿Por qué? ¿Por qué te emocionamos? ¿Pueden sentir el anhelo del corazón por el Padre? Está buscando al Padre. Podemos sentirlo. El Espíritu inmediatamente nos toca. Me toca a mí y veo que a muchos de ustedes también. Es algo muy poderoso. Y sin intenciones de sobreenfatizar lo emocional, creo que necesitamos reconocer el poder de este tipo de declaraciones. Quisiera leer algunas más. Paul de Estados Unidos. Papá, lo está razonando.
Esto representa un hito en su vida. Recuerdo un momento distintivo en mi vida cuando tenía 8 años en el que tomé una decisión ejecutiva para mí mismo. Ya no llamarías más a mi padre, papi, sino que ahora sería dad, papá. Tomé esa decisión a los 8 años. Y no es que los demás tuvieran que hacerlo, pero esa fue una decisión ejecutiva mía y fue capaz de tomarla. Papá, te extraño todos los días y deseo tanto que pudiéramos volver a hablar. El perderte me ha hecho cuestionar quién soy y a dónde voy. ¿Pueden ver la conexión entre el sentido de identidad de un hijo y estar conectado con su padre? ¿Quién soy? ¿No era que este hombre sería conocido por sus logros, sus títulos, habilidades y su propia familia? Sin embargo, el perder a su padre le hizo pensar acerca de quién era. Existe una conexión directa entre nuestro sentido de identidad y nuestro padre. Y Dios lo ha establecido de esa manera. Porque la Biblia dice que la gloria de los hijos es su padre. Luego continúa. ¿Podré ser el padre que fuiste tú? Fuiste el mejor, y ojalá hubieses vivido más tiempo para ver mis logros y compartir aquel gozo. Aquí vemos que los logros no significan nada sin la aprobación del Padre. Si tan solo pudieras estar aquí para ver lo que estoy haciendo, papá, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, y en el Espíritu del Padre Celestial, dime que lo que estoy haciendo es bueno, entonces valdrá la pena el haberlo hecho. Si no, no vale la pena hacerlo. Si el Padre no coloca su mano de bendición sobre ti, no vale la pena hacer nada, porque no hay satisfacción en ello, al menos tal vez por un momento breve. E incluso un año más tarde me doy cuenta que deseo tomar el teléfono y llamarte. Te amo. Son palabras muy poderosas. Aquí hay otro. Michael de Estados Unidos. Papá, hoy en Acción de Gracias hubo mucho silencio al no tenerte con nosotros. Sentí un vacío dentro mío y sé que todos los demás se sintieron igual. Aquel sentido de pérdida y desconexión debido a la falta del Padre. Como dice la Biblia, ninguno de nosotros vive para sí. Todos estamos conectados. Estamos conectados en forma en que ni siquiera comprendemos plenamente. Entre marido y mujer, por ejemplo, debido a que son una sola carne, si se separan por muerte u otros eventos trágicos tales como el divorcio, hay dolor en el ámbito emocional que ni siquiera puede describirse debido a esa conexión. Y debido a que todos estamos conectados a nuestro Padre, cuando las familias se desmoronan, ¿pueden imaginarse el dolor del Padre? Porque todo tiene su origen en Él. Él puede sentirlo. Aquí está la última declaración. No deseo seguir torturándolos, pero es importante pasar por este proceso. La princesa de papi. Hola papi. Espero que estés orgulloso de mí. Estoy muy feliz y las cosas están saliendo bien en mi vida. El trabajo me es un poco abrumador, pero supongo que firmé el acuerdo para eso. Creo que estoy haciendo todas las cosas correctas y espero que apruebes. Te extraño, te amo siempre, princesa. Ni siquiera puedo terminar de leer en alta voz. Se llama a sí misma la princesa de papi. Y eso me emociona. Supongo porque he visto a muchas jóvenes que no creen ya ser princesas. Sienten que no valen nada. Y deseo tanto que pudiesen sentirse como esta joven y que pudieran sentirse mejor. Y esto es lo que nos falta cuando no tenemos el amor del Padre y estamos desconectados con Él. Creo que es muy importante el señalar esto porque es algo poderosísimo. ¿Por qué será que estos pocos versículos pueden ser tan poderosos? ¿Es esto parte de nuestro mensaje? ¿Es este un mensaje en relación con la familia que el mundo está huyendo de nosotros? Los mensajes del sitio web que hemos leído hoy revelan el deseo del corazón humano que añora a su Padre Celestial.
El deseo por nuestro Padre terrenal es en realidad el deseo por nuestro Padre celestial. De eso se trata todo aquel deseo, el desear un Padre celestial, el ser amado, el saber que somos su Hijo amado, en quien tiene complacencia. Y se nos ha dicho esto a través de Jesús. Como les dije en la presentación anterior, se nos ha dicho y tenemos esta promesa por medio de la palabra de Dios. El Padre es símbolo de la relación vital entre nosotros y Dios. Por lo tanto, el rol del Padre es muy clave dentro del reino familiar de Dios. Debido a eso, ¿no les parece obvio que entonces Satanás intentará atacar el rol del padre y esposo para transformarlo en otra cosa, para mantenerlo dentro del rol de un niño? De manera que cuando una mujer se casa con un hombre, termina casándose con un niño como Nimrod. Me refiero a un tirano, a alguien que se deja llevar por las emociones, que es inestable y no asume su responsabilidad, ni es líder del hogar. ¿No sería eso mejor para Satanás? El quitar la habilidad para que los niños se transformen en hombres de manera que no sean ejemplos del Padre Celestial. Es un plan simple, ¿no? Es exactamente lo que está sucediendo. Esto es lo que el Padre quiere decirnos. Y lo diseñó originalmente para decírnoslos por medio de nuestro Padre terrenal. Pero también nos está dando esto en las Escrituras para que podamos recibir este mensaje. Quisiera que recordemos lo siguiente. Como niño podemos leer las Escrituras, pero para adquirir comprensión es mucho más fácil que nos lean las Escrituras mientras estamos en brazos de una figura masculina fuerte y poderosa. A leer las Escrituras de manera que la palabra del Padre pueda llegarnos. Porque como niños todavía estamos aprendiendo a comprender, a pensar en forma abstracta acerca de las cosas y a comprender los asuntos espirituales. No nacimos espirituales, ¿no? Nacemos carnales. Entonces necesitamos que se nos enseñen estas cosas mediante un canal terrenal desde la niñez. Si queremos llegar a comprender estas cosas por nuestra cuenta, entonces necesitamos pasar por un viaje muy doloroso, solos, y llegamos a la adultez y finalmente hallamos estas cosas. Pero para ese entonces tendremos cicatriz y habremos sido engañados por la vida debido a todas las mentiras de la serpiente, y es muy difícil. Esto es lo que Dios quiere decirnos. Jeremías 1, 4 y 5. Vino pues la palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formaste en el vientre, te conocí. ¿No es este un bellísimo versículo? Te conocí antes que te formaras. Soñé con el día en que vendrías. Y pensemos en esto. Cuando yo estaba en el vientre de mi madre, mi padre soñaba con el día de mi llegada. Nuestro Padre soñaba con el día en que cada uno de nosotros llegaríamos. ¿Será que somos tan valiosos para Dios? ¿Somos realmente tan importantes? Satanás nos dirá: no eres tan importante. Hay 6 billones de personas en el planeta. Es un lugar tan grande y el universo es tan enorme que nadie es importante. Pero la Biblia lo dice, y repito, aquí es donde debemos aferrarnos a la palabra de Dios. La Biblia dice: antes que te formaste en el vientre, te conocí. Eso es poderoso. ¡Qué palabras bellas! Versículo 3 de Jeremías 31. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Este es uno de mis versículos favoritos. Tal vez para ustedes también lo es. Esto es lo que el Padre nos está diciendo mediante su Hijo. Quisiera que observaran este versículo en particular. Es importante en cuanto a cómo funciona el sistema del canal. Me refiero a 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Quisiera incluir este cuadro. Vemos que la luz sale del Padre mediante su Hijo y la cercanía de la relación entre ambos. Son muy cercanos el uno con el otro. Luego eso fluye en forma de vida y la bendición hacia el hombre y su mujer, los cuales son una sola carne. Luego esa bendición fluye hacia la familia, hacia otras personas. La Biblia dice en 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Pueden ver la secuencia clara de la cabeza o liderazgo?
Esto es muy importante comprender debido a la manera en que hemos sido entrenados. Al leer estas palabras, ¿las leemos dentro del contexto del reino de Dios o las leemos dentro del contexto del reino de Satanás? Cuando pensamos en cabeza o liderazgo en el mundo, ¿qué nos viene típicamente a la mente? A mí viene la imagen de un jefe. Pienso en un tirano. Pienso en Nimrod. ¿Será que la Biblia está diciendo que la esposa debe someterse a Nimrod, al tirano, y hacer cualquier cosa que le diga? ¿Que ceda y acepta lo que venga? ¿Eso es lo que dice la Biblia? No, la Biblia no está diciendo eso. El liderazgo, cuando lo pensamos y cuando leemos en Génesis acerca del río que fluye, ¿en cuántas partes se dividía? Se dividía en 4 partes llamadas las 4 cabezas del río. En el reino de Dios, el liderazgo es el punto desde el cual fluyen las bendiciones. Cuando te paras bajo la ducha, bajo la cabeza de la ducha, para recibir la bendición de las mismas, debes pararte en ella. Necesitas someterte a la ducha para recibir la bendición. Lo mismo sucede en el reino de Dios. Pero quiero que sepáis que Cristo es el que bendice a todo varón y el varón es el que bendice a la mujer. Y Dios es el que bendice a Cristo. ¿Pueden ver desde ese punto de vista? En el reino de Dios, este versículo es una declaración de bendición. En el reino de Satanás es una declaración de dominio y control. ¿Cómo leemos el versículo? Jesús le preguntó al intérprete de la ley, ¿cómo lees? ¿Cómo leemos las escrituras? ¿Las leemos dentro del contexto del reino de Dios o las leemos dentro del contexto del reino de Satanás? ¿Las leemos correctamente? Este es un versículo hermoso. Y a la luz de lo que estamos diciendo, anoche hubo un panel donde hablamos del largo del cabello. Este es el comienzo del capítulo. Vayamos más allá del tema del largo del pelo y pensemos que ¿en qué está tratando de decirnos? Se trata del principio del manto protector. Cuando una mujer tiene cabello largo, esto es un símbolo de que su esposa la cubre, que es su protector, que es quien la cuida. Cuando se corta el pelo, ella está diciendo, no estoy protegida, estoy descubierta. Cuando Ruth fue a Boaz, ¿qué fue lo que le dijo? Extiende tu manto sobre mí, cúbreme. Sé un manto protector para mí. El cabello es símbolo del manto protector. Y cuando hablamos de Cristo y su cabello, ¿no es el Padre el manto protector de Cristo? Y hablamos del cabello que llega hasta los hombros, ¿no es ese un símbolo de su manto protector en referencia con el Padre? Pensemos en estas cosas. Aquí me desvío un poquito. Es algo en lo cual pensar. Como dice Pablo, no es un mandamiento. Es en algo que debemos pensar. Ahora veamos el paralelo. Hablé un poco de esto anoche. Efesios 3:9. Y aclarar a todos cuál es la comunión del misterio escondido desde el principio del mundo en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. ¿Quién creó todas las cosas? ¿Por medio de quién? El Padre creó todas las cosas por medio de su Hijo. La vida pasa del Padre a través del Hijo y luego todas las cosas son creadas. ¿Podemos ver el paralelo? Génesis 4:5. Conoció a Adán y a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Conoció a Adán a su mujer. ¿Vemos el paralelo entre ambos, el marido y la mujer, que refleja a la imagen del Padre y el Hijo? Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cómo dice? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, de modo que no tiene excusa. Al leer el resto de Romanos capítulo 1, versículo 20 en adelante, ¿qué es lo que describe Pablo? ¿Conocemos el resto de aquel capítulo? Nos conviene darle una mirada. Quisiera que observen lo siguiente, que es llamativo en Romanos 1, y está hablando de la deidad y que las cosas creadas reflejan a Dios. Habla de Dios y luego dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, porque
¿Por qué no le glorificaron a Dios? Porque aceptaron la mentira de Nimrod de que uno posee vida en sí mismo, lo cual es una negación de que Dios es en realidad la fuente de toda vida, sino que se desenvanecieron en sus corazones mediante la mentira de la serpiente, y su necio corazón fue entenebrecido. Cerraron su voluntad y entró la oscuridad. Si la luz del ojo se cierra, entonces el cuerpo entero está lleno de oscuridad. ¿No lo dijo Jesús? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Podríamos detener bastante tiempo en aquel versículo. Ellos transformaron a la imagen de Dios en la mentira de la serpiente. Y luego, veamos qué dice. Por lo tanto, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres dejando el uso natural de la mujer. Comienza en el versículo 20 hablando de la imagen de Dios y luego habla de la perversión de la relación hombre y mujer. ¿Podemos ver la conexión? ¿Qué está tratando de decirnos Pablo aquí? Yo creo que está tratando de decirnos algo muy importante, que la perversión de la relación entre varón y mujer pervierta la imagen de Dios y que fuimos creados hombre y mujer. Dios nos creó para un propósito especial, para reflejar su imagen. Génesis 1, 26, 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios tenía dominio sobre todo el universo y Adán y Eva recibieron dominio sobre la tierra. Y creó Dios a hombre a su imagen. Ahora quisiera que notaran algo. No sé cuál es su comprensión del punto y coma. ¿Qué es el punto y coma? ¿Qué significa? Significa que lo que le sigue es una explicación adicional de lo que acaba de decir. Es la continuación de lo que recién le dijo. Y prestemos atención a lo que dice el versículo. Y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Qué viene después? A imagen de Dios creó, varón y hembra los creó. A imagen de Dios creó, punto y coma. Explicación adicional, varón y hembra los creó. ¿Pueden verlo ahora con el punto y coma? Creo que Dios al hombre creó, al hombre a su imagen. Creó a Adán, pero luego sale Eva de Adán en la imagen de Dios. Y luego una explicación adicional. Hay más en esta historia. Eva sale de Adán y esto es la imagen de Dios. El hombre y la mujer a imagen del Padre y al Hijo. ¿Pueden verlo en el versículo? Cuando comprendemos esta realidad acerca del Padre y el Hijo, entonces podemos comprender cómo deberíamos vivir como marido y mujer. ¿Pueden haber alguna verdad más vital que esta? ¿Comprenden lo que estoy diciendo? El conocer a Dios es saber cómo mantener el canal de bendición o el río de la vida hacia nuestras familias. El no conocer a Dios, el tener una comprensión errada de Dios, es destruir la bendición de Dios en nuestras familias. ¿Comprenden el poder de esto? Realmente oro para que lo puedan ver. Este asunto en particular es importantísimo. Necesitamos comprenderlo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Dios, conocerlo correctamente, comprenderlo. Y al comprenderlo, nuestras familias reflejarán esa comprensión. Si nuestras familias no reflejan aquella comprensión, entonces no importa lo que profesamos, todavía no conocemos a Dios. Si conocemos a Dios, la bendición comenzará a fluir hacia nuestros hogares, porque estaremos reflejando aquella imagen. El siguiente punto que quiero tratar es el proceso vital de la sumisión o sujeción. Al hablar de concepto de sumisión, recordemos desde cuál reino estamos hablando. Si Dios es la única fuente de vida, entonces todas las demás criaturas bajo aquel canal necesitan comprender el principio de sumisión, si no podrán vivir. Es necesario someter a aquel río, someterse a la lluvia. Es necesario someterse para recibir.
Si uno no se somete, se muere. No hay nada de complicado en ello. La sumisión, entonces, es un principio vital. El aprender a someterse a la autoridad es un principio vital. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre. Del Padre provienen las cosas. El Hijo, vemos que el Hijo se somete al Padre. Y es aquí donde el rol del Hijo es tan, pero tan vital. Existe una relación muy cercana entre el Padre y el Hijo. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vemos en el Hijo. Si todo este sistema de bendición ha de funcionar en forma correcta, necesitamos un ejemplo dentro del universo de cómo someternos. Porque sin la sumisión no hay vida. Jesús, en su sumisión al Padre, es nuestro ejemplo en todas las cosas. Nos muestra cómo conectarnos con el Padre. Y ese es el camino y la verdad. Y así es como recibimos vida. Por eso Cristo es todo para nosotros. Han leído en el Nuevo Testamento Pedro, Santiago, Romanos. Muchos hablan de la sumisión. Porque en el reino de Dios la sumisión y la autoridad son clave. En el reino de Satanás la independencia y la individualidad son clave. Son las características centrales, pero no en el reino de Dios. En el reino de Dios, la clave es aprender los principios de autoridad y sumisión para mantenernos dentro del canal. Habría mucho más para decir acerca de eso y espero poder cubrirlo un poco más a medida que sigamos con este tema. Estamos mostrando este proceso. El hombre aparece primero. ¿Qué dice en 1 Corintios? Que Cristo es la cabeza del hombre. El hombre debe someterse a Cristo. Cristo es su ejemplo. El hombre mira hacia Cristo, come la carne y bebe la sangre del Hijo de Dios en forma figurada, como dice, aprende de Él, recibe de Él de manera que pueda ser un esposo y padre eficaz para su esposa e hijos. De Cristo aprende a someterse a liderar, porque Cristo también es un líder. La Biblia se refiere a Cristo como el Padre eterno, ¿no es así? ¿Dentro de qué contexto hace esto? Cristo es nuestro Padre dentro del contexto de la sumisión. Nos muestra cómo vivir y es nuestro ejemplo en todas las cosas. Es por eso que el Padre le ha dado un nombre sobre todo nombre, porque el Padre dice, si deseas saber cómo vivir, mira a mi Hijo y escúchalo. Y Él es quien te mostrará cómo conectarte conmigo. El Padre habita en luz inaccesible, a la cual ningún hombre puede acercarse, pero el Hijo es aquel que es exaltado, la llave del reino entero de Dios. Es por eso que tiene un nombre sobre todo nombre. Él es el camino, la verdad y la vida, no solo en esta tierra, sino en todo el universo. Proverbios 17:6. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos, y la gloria de los hijos son sus padres. La mujer entra dentro de este canal de bendición. Ella entra y reconoce que mediante su esposo pueden fluir bendiciones hacia ella mediante este canal. Entraremos en este canal un poquito más adelante, porque enseguida surge la pregunta: ¿será que todas mis bendiciones me llegan a través de mi esposo? Bueno, no. Hay bendiciones que llegan a través del padre y de la madre a uno, y hay bendiciones que vienen directamente mediante la palabra de Dios, pero dentro del contexto de la comunidad de la fe y cómo vivimos como familias, porque vivimos dentro de familias, existe la bendición más poderosa que puede llegarnos a través de este proceso de sumisión. Y llega a través del Padre. La Biblia dice que ambos son una carne y dice Efesios 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, les recuerdo que al leer estos versículos se pregunten, ¿lo estoy leyendo dentro del contexto del reino de Dios o de Satanás? He oído muchas veces decir lo siguiente: no me voy a sujetar. Él no es digno de que me someta a él. No es digno de mi respeto por la manera en que me trata. ¿Escogeremos decir eso? ¿Eso es lo que enseña la Biblia? No. Es algo muy difícil de hacer, pero todos los que estamos dentro de este canal estamos dentro del proceso de sujeción.
Todos debemos aprender a someternos. No hay nadie que pueda escapar a este proceso, excepto ¿quién? El Padre Celestial. Él es el único que no se somete a nadie, y por supuesto. Por eso es que habita en la luz inaccesible. No se presenta a sí mismo como el ejemplo de convivir, porque no es uno que se somete, Él es uno que bendice, es el ser central que bendice. Y eso es lo que es tan maravilloso de nuestro Padre Celestial. De Él fluye todo el amor y bendición, y nos puede dar todo eso. Y no necesita que nadie lo abrace y le diga que lo que hizo está bien. Tiene todo eso dentro de sí mismo. Y eso es algo hermoso. Estoy tan agradecido por el Padre que puede bendecirnos de esa manera y puede bendecir a su Hijo y bendecir a los esposos y esposas. Eso es lo más maravilloso de Él, que todo este hermoso gozo, paz, amor sale del Padre y fluye hacia nosotros. Juan 5, 19 al 20. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo nada hacer por sí mismo, sino lo que va a hacer el Padre ve. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Fluye a través del canal. Vemos el proceso de sujeción del Hijo. Él espera la palabra de su Padre. Confía en que su Padre puede liderar. Tiene confianza implícita en la habilidad del Padre para liderar. No dice: mira, Padre, realmente me parece que en este caso en particular estoy equivocado. Me parece que en realidad deberíamos hacer de esta manera. ¿Hace esto el Hijo en algún momento? Nunca. Jamás vemos dentro de su proceso de sujeción algún momento en el cual le ofrece contraargumentos al Padre ni critica sus decisiones. Jamás lo hace. Esa es una lección importante para nosotros, ¿no es así? Primera de Pedro 3, 1 al 6. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que creen en la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Eso es precioso. Significa algo de gran valor, ¿no? Porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y Pedro sigue diciendo: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si así es bien, sin temer ninguna semejanza. Cuando pensamos en nuestra cultura moderna, si pensamos en el concepto de que una esposa sea obediente a su esposo, no suena, ¿verdad? Hay algo en la manera en que fui criado en mi cultura que me dice que eso no es correcto. Las mujeres no deberían obedecer a sus maridos, son iguales a ellos. Es lo que mi inclinación natural me dice. Pero la Biblia dice otra cosa. Habla de la obediencia al liderazgo del marido. Hay algo en mí que hace que este asunto me ponga nervioso y me haga decir: no estoy seguro en cuanto a esto, pero el texto sigue diciendo: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. ¿Cuál es la palabra, Señor? En griego es kurios, lo cual significa amo. ¿Debería una esposa llamar a su marido amo, Señor? Algunos de ustedes están sonriendo. Al respetar a sus maridos de esta manera, ¿qué están haciendo? Se están asegurando que harán lo mejor que puedan para que fluya la bendición. Están imitando la sumisión de Cristo a su Padre. Y están haciendo lo mejor que pueden para asegurarse la bendición. Por supuesto que necesitamos hablar de lo que el marido debe hacer para fomentar el respeto de su esposa hacia él, para que le sea más fácil y ella respetarlo. Hablaremos más acerca de esto. Muchos hombres hacen que esto sea muy difícil, y debido a la cultura en que vivimos, muchos hombres ni siquiera están intentando ser hombres. Todavía son niños dentro de cuerpos de hombres. Es dificilísimo para una mujer el sujetarse a un hombre que es un niño. A las damas les digo:
No necesitan decirme nada. He aconsejado a suficientes personas como para saber lo difícil que es eso. La paciencia de los santos no es fácil. Sin embargo, ese hecho no niega la realidad. No significa que porque el esposo sea un niño, la esposa pueda ignorar estos textos, ¿no? Tenemos que luchar con el texto y decir, Señor, en mi situación, ¿cómo hago para lidiar con este texto? ¿Es correcto que yo, es decir, la esposa, tome las riendas del liderazgo en el hogar para compensar las carencias de mi esposo? Bueno, eso no es lo que la Biblia dice. Permítame agregar lo siguiente. Desde mi perspectiva, el saber que mi esposa está esforzándose lo más posible para confiar en mi liderazgo ha hecho que a través de los años me vuelva más y más sensible a la necesidad de ir a Dios para asegurarme de que mis decisiones no la afecten a ella en forma negativa. ¿Comprenden lo que digo? Ella confía en mí y si me equivoco, se lo haré difícil a ella. ¿Lo ven? No deseo hacerle eso. No quiero hacer eso a mi esposa porque somos una sola carne. Si la lastimo, me lastimo a mí mismo. Me causo dolor. Y uno podría decirlo en forma egoísta. No me quiero causar dolor. Pero no deseo causarle dolor a mi esposa tampoco. Entonces clamaré y diré, ¿es esto lo correcto, Señor? ¿Es esto lo mejor para mi esposa? Al hacer esto, ¿la estoy bendiciendo o lastimando? Dímelo. Dame sabiduría y comprensión en cuanto a este asunto. Deseo hacer lo correcto. Estoy convencido que el hombre cuya esposa se sujeta a él se vuelve un hombre de más oración, si es que está abierto al Espíritu de Dios, de manera que pueda tomar las decisiones correctas. Mi esposa es la que me da confianza para actuar dentro del rol de líder. En muchos aspectos, la sumisión de la mujer a su esposo es lo que lo libera hacia la hombría. ¿Comprenden lo que les digo? Una mujer que es madre puede en muchas circunstancias impedir que su esposo actúe como marido, debido a que él todavía es como un niño. Ella en realidad, sin darse cuenta, puede mantenerlo en ese estado al comportarse como si fuera su madre, al decirle qué hacer y al guiarlo. Entonces, en muchos casos, el marido permite que la mujer lidere el hogar, pero un hogar así jamás podrá prosperar porque no está de acuerdo con el orden de Dios. Esa no es la manera en que Dios diseñó las cosas y causará dolor, y el hombre jamás llegará a ser hombre y permanecerá un niño. Vemos particularmente en la cultura australiana que el tipo hombre australiano, en algunos que bebe mucho alcohol, hace deportes y es una esposa de rufián y pierde el tiempo con tonterías mientras su mujer cuida de la familia, paga las cuentas y se encarga de todo. ¿No es esta una descripción típica de hombre australiano? Esta es una ecuación de Nimrod o Semiramis, en la cual la madre está cuidando al hijo. Y eso es fantástico para el hijo. No tiene responsabilidades, puede hacer lo que desea, mientras que su esposa tiene que encargarse de sus enchastres y a él ni le importa. Y luego 10 años más tarde, él se haya divorciado y ella no le ha dejado por alguien que le muestra amor y aprecio. Satanás lo ha sembrado todo, porque no puedes vivir año tras año sin aprecio. El corazón se siente tan deprimido y abatido que la mujer se vuelve vulnerable a las tentaciones de Satanás de encontrar amor en otro lado. Y vemos que esto sucede en todos los lados. Y tal vez digamos, oh sí, fue terrible lo que ella hizo. Eso de dejarlo y hacer esas cosas. Pero todos añoramos decir amor y recibir amor. Necesitamos ser amados y llegamos a estar expuestos a tentaciones que no nos sobrevendrían si se siguiera el orden de Dios. Sigamos. El rol del esposo y padre, veremos esto en breve, es el liderar o guiar. No leeré todos los versículos, ustedes pueden leer esto cuando vean el video más tarde. 1 Timoteo 3, 1 al 4, habla de gobernar a sus hijos. Génesis 18, 19, Dios dice, porque yo sé que mandará a su hijo y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Este versículo es muy poderoso. Dios le prometió una bendición a Abraham, pero según Génesis 18, 9, esa bendición era condicional y dependía de que la familia de Abraham se estructurara correctamente, que Abraham fuese el que la mandaría, lo que significa
que la guiaría con mano firme y segura. Guiaría a su familia después de sí, para que mantuviera los caminos del Señor. Hago un pequeño desvío del tema. Si leemos 1 Timoteo 3, versículo 1 al 4, vemos que uno de los requisitos del anciano de iglesia se basa en este texto. Debe gobernar su casa. Por lo tanto, en el orden de Dios, si la comprensión de Dios es correcta, si el padre es la cabeza y el marido representa ese rol particular, ¿qué sucede cuando venimos a la iglesia y le pedimos a una mujer que sea anciana? ¿Qué estamos diciendo? Le estamos diciendo que debe gobernar su casa. Y si decimos que la mujer debe gobernar el hogar, ¿qué le decimos al canal de bendición? Lo acabamos de cortar. Lo destruimos. Temo por las mujeres que están siendo ubicadas en la posición de ancianas. Han cortado la bendición a su hogar, porque han sido colocadas en una posición de liderazgo que, según las Escrituras, nunca se les pidió que ocuparan. Y muchas lo hacen sin saberlo. Y posiblemente hay a veces en las cuales Dios le hace la vista gorda en esta ignorancia. Pero eso no previene que sobrevenga la maldición de todas maneras, ¿no? Las familias son destrozadas, divididas debido a estos asuntos. El rol del esposo también es el de bendecir. Génesis 12 habla de la bendición. Leemos de los patriarcas y cómo llamaban a sus hijos y los bendecirían. Génesis 49 describe la bendición de Jacob a sus hijos. Dice al final que él bendijo a sus hijos. Y quisiera que pensaran en este concepto. Es un acto en el cual cada vez que un niño nace en este mundo, el esposo tiene la semilla, le entrega esa semilla a su esposa y ella cultiva y cuida esa semilla hasta producir un niño. Aquel proceso no termina cuando el niño nace. Las palabras de un padre son como semilla y se las pronuncia a sus hijos y las coloca en el suelo de la mente de ellos. Y luego la madre toma esa semilla y la cultiva y la cuida. Y el niño crece en estatura y sabiduría en la gracia para con Dios y los hombres. Así fue diseñado. El varón continúa entregando la semilla. En Proverbios dice que la muerte y la vida está en el poder de la lengua. La vida proviene de la lengua. La semilla proviene de la lengua. Quiero decir, aquí a la palabra de Dios se la llama la semilla, ¿no? Y si lo analizamos, vemos que cuando estamos llenos del Espíritu de Cristo y llenos del deseo de bendecir a nuestros hijos, ¿de quién son las palabras que salen de nuestra boca? Del Padre. Salen de nuestra boca al bendecir. Y esa es la semilla que entra al corazón de nuestros hijos. Cuando un niño tiene la seguridad del amor de su padre, la obra de la madre se ve mucho más facilitada, la de cuidar y criar al niño y enseñarle a temer al Señor. ¿Comprenden lo que digo? Este es un principio importantísimo para pensar a medida que el esposo y la esposa trabajen juntos para entregar la semilla con la idea de bendecir. Y esto es lo que quisiera que hagamos esta tarde en nuestra ceremonia de bendición. Que coloquemos una palabra de bendición sobre una persona joven y le digamos: eres especial, eres importante. Esta semilla se alojará dentro de la mente de los jóvenes de manera que cuando Satanás se acerque y les diga: no eres especial, no tienes valor, la semilla que está allí les diga: no es verdad, soy especial. Se me ha dicho que soy especial y lo recuerdo. Tengo recuerdos, hasta tengo fotos que demuestran que hay gente que cree que soy especial. Así que Satanás, no quiero tus drogas, no quiero tus inmoralidades, ni tus películas y juegos. No quiero nada de eso. Quiero a Jesús porque sé que soy especial. Así es como fue diseñado que sean las cosas. Otro rol del padre y esposo es el de proveer. En 1 Timoteo dice que si un hombre no provee para los suyos, es peor que un incrédulo. Y lo más importante que un hombre necesita proveer es el elemento espiritual, el bendecir a su hogar. Por último, un rol del padre y esposo y la protección. He aprendido en mi experiencia que debido al concepto del canal, yo soy el esposo del hogar, yo soy la franja protectora, yo soy el protector de mi hogar. Entonces, cuando me involucro en actividades que son contrarias a la palabra de Dios, le abro la puerta a Satanás para que entre y ataque a mi familia. Ahora, pensemos en lo siguiente. Cuando estoy metido en una pequeña concesión con el diablo, solo un pecadito, un asunto pequeño, entonces he abierto la puerta porque estoy en un espíritu de rebelión contra Dios, ¿no?
aquel espíritu entonces influye sobre mi hijo, ¿no es así? Entonces de repente mi hijo comienza a rebelarse contra mí. Luego se me acerca Satanás y me dice: tu hijo está desobediendo tu autoridad, ubícalo nuevamente en su lugar. Entonces trato a mi hijo con dureza, porque estoy desconectado del canal de bendición. No estoy actuando como lo haría Cristo, sino como un tirano. Estoy actuando como lo haría Satanás al caerle encima con dureza a mi hijo y darle con un caño. Pero ¿de quién es la culpa? Es mía, no es de mi hijo. Hablamos tanto de los niños que se portan mal, pero ¿de dónde viene la maldad? Si estamos dentro del concepto del canal de bendición, ¿de dónde creemos que proviene la maldad? Esta es la insensatez de la mentira de Satanás. Miramos a nuestros hijos y a menudo decimos cuán mal se portan y cuán terribles son, pero eso es un concepto que proviene de la fuente de vida inherente. Esa maldad proviene de nosotros y de la comunidad en la cual vivimos. No culpemos a nuestros hijos de esto. Coloquemos la responsabilidad donde corresponde, sobre nosotros, no sobre nuestros hijos. Por supuesto que no podemos siempre asegurarnos de que nuestros hijos serán rectos y nos seguirán. Y si llega un momento más adelante en la vida en el cual pueden tomar decisiones en contra nuestra y salirse del canal, pero particularmente en los primeros años, en los años de la infancia, cuando están más abiertos a nosotros y poseen menos comprensión de su propia libertad de elección, tenemos la oportunidad de sentar las bases para asegurarnos de que mantendremos nuestra amistad con ellos durante el resto de sus vidas y para protegerlos. El mismo principio se aplica cuando el esposo dice: creo que deberíamos hacer esto, y su esposa contesta: no, creo que deberíamos hacer lo otro. La esposa le da el ejemplo a sus hijos, los cuales llegan a pensar: así es como se trata a nuestro padre. Entonces cuando la madre le dice al hijo: ¿puedes hacer esto por mí? El hijo responde: no. La madre entonces se pregunta: ¿de dónde aprendió a contestar así? De la madre. Otro ejemplo es cuando el padre le dice que no a las autoridades establecidas en la comunidad, o le dice que no a Dios mismo. Y si luego el hijo se comporta en forma desobediente, empieza a disciplinarlo. Pero ¿de dónde aprendió eso el hijo? Lo aprendió en el canal de bendición. Hablamos tanto acerca de las cosas que hacemos para mantener fieles a nuestros hijos, pero la mejor manera de mantener fieles a sus hijos es ser fiel. Y luego eso simplemente fluirá hacia ellos. Sí, hay desafíos. Sí, hay cosas que las cuales tenemos que trabajar y orar, pero será mucho más fácil porque no habrá ninguna influencia negativa sobre ella. Tuve una situación particular, y me alegra mencionarla, en la que llegó un juego de computadoras a la casa que parecía bastante inocente. No lo examiné con cuidado, porque estaba ocupado preparando el material del sermón, la lección para nosotros, y vi a mi hijo jugando con este juego, y parecía estar bastante bien con él. Y entonces algo me impresionó. Ve y echa un vistazo a este juego. Ve y compruébalo. Y luego le digo: ¿qué pasa, hijo? ¿Está bien? ¿Lo jugaremos juntos? Y jugamos juntos este juego, y al principio parecía bastante inocente, pero de repente surgió esta imagen que sabía que no era de Dios y era parte del juego. De repente, porque yo también estaba involucrado en el juego, aunque lo estaba comprobando, se abrió una puerta y de repente mi otro hijo comenzó a gritar. El estado de ánimo en el hogar se volvió muy intenso. Supe de inmediato que se había abierto la puerta y dije: hijo, nos hemos salido del canal de bendición. Este juego ha afectado a nuestro hogar. Lo agarré, lo saqué, lo puse a la caja y fui directo a la tienda y lo devolví. Lo saqué de la casa al instante. Esas fueron malas noticias, cosas que pueden ser tan inocentes, y tú crees que es simplemente tienes una pequeña pelea en casa y hay razones por las que la familia ha estallado. A Satanás se le está dando entrada al hogar. Él está obteniendo acceso a través de la rebelión y la desobediencia a Dios. No es solo parte de la vida, es parte de la muerte. Es por eso que hay una batalla. Debemos protegernos, y por eso se nos ha dicho que tengamos cultos matutinos, vespertinos. Es la cobertura que nos protege, orar cada mañana. Alguien dijo a algunos años: no quisiera vivir ni quedarme en una casa donde no tuviera cultos matutinos y vespertinos, porque las malas influencias podrían entrar en ese hogar. Ahora,
Entiendo el contenido de lo que está diciendo allí. El punto es que necesitamos protección. El papel del esposo o padre es proteger. ¿Qué hizo Job por sus hijos? Oró por ellos. Tal vez hubieran pecado. Eso no es una delicadeza. Es obligatorio que los padres oren por sus hijos. Piensen en los pensamientos que tienen hacia sus hijos que vienen de su Padre en el cielo. Mientras piensan esos pensamientos, a menudo oro y oro, Señor, Él es mi hijo. Donde quiera que vaya y donde quiera que esté con sus amigos, llena su mente de buenos pensamientos, bendícelo, guárdelo del mal, protégelo. Ese es mi papel. No digan, apuesto a que mi hijo, apuesto a que está con esos chicos y está haciendo esto y está haciendo aquello. ¿Qué están haciendo? Están poniendo dudas sobre sus hijos. Oren por la bendición de sus hijos. No pongan dudas sobre ellos y piensen, bueno, van a hacer lo incorrecto o desconfío de ellos. A menudo enviamos palabras de desconfianza a los niños porque no entendemos el concepto de bendición, de que nuestros hijos se ven desesperadamente afectados por cómo pensamos y cómo vivimos. El papel de la esposa, la sumisión. El proceso de sumisión consiste en enseñar a nuestros hijos a someterse. El concepto de crianza toma la semilla del marido, tanto física como espiritualmente, y nutrirla y convertirla en algo hermoso. Ofrecerle dones de hospitalidad, cuidar de su hogar, Ese es un concepto de crianza, y de nuevo proteger, como una gallina reúne a sus polluelos. Y sabemos esto, que en el Espíritu de Cristo hay un hermoso sentido de protección de una madre hacia sus hijos, y cómo una madre está dispuesta incluso a dar su vida por sus hijos. Por supuesto, ustedes conocen la historia de la gallina. Cuando se produjo un incendio, reunió a todos sus pollos y puso debajo de ella. El fuego se propagó y ella murió. Y cuando alguien se acercó y vio una capa de césped en el suelo, y cuando pateó la capa de césped, había pollitos corriendo por todos lados. Una madre dio su vida por sus hijos. Es un símbolo de Cristo, ¿no es así? Es un hermoso símbolo. Protección. Su papel es proteger a sus hijos, asegurarse de que sus hijos están bien cuidados, orar por sus hijos, orar para bendecir a los niños. Ese es el papel de la esposa. Necesitamos abordar esta cuestión de la igualdad, aunque sea brevemente, antes de terminar. Si una esposa debe someterse a un esposo, ¿cómo puede entonces ser igual a ella? Porque la igualdad es una gran cuestión hoy en día en nuestro mundo, ¿no es así? Ser igual. Porque cuando te sometes a alguien en un concepto mundano, eso significa que eres inferior, ¿no es así? Si estás en la cima, eres superior. Y cuando hablas con tus superiores, ¿es ese un término bíblico? Interesante, ¿no? Pensemos brevemente en la igualdad. La sumisión significa inferioridad, ¿cierto? La mayoría de las personas creen que sí, aunque no lo digan. Creen que sí, significa inferioridad. Por eso muchas iglesias ordenan mujeres como ancianas y pastoras para tratar este tema, porque la sumisión significa inferioridad. Esa no es la forma de lograr la igualdad. Si volvemos a la Biblia, veremos lo que dice la Biblia sobre la igualdad. ¿Qué hace que los hombres y las mujeres sean iguales? Esta es la pregunta que debemos abordar. ¿Qué los hace iguales? Pensé que esta imagen podría resultarles interesante. ¿Es la fuerza? ¿El intelecto? ¿El talento? ¿Eso es lo que hacen igual a los hombres y mujeres? Lo siento. Es necedad. Quisiera hacer la comparación y sin embargo la hacemos. Ya sabe, a menudo vemos cosas en las noticias que dicen que entre los niños de 12, las niñas obtienen un promedio de 20% más de calificación que los niños. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos eso? Estamos diciendo que las niñas son mejores. Gracias, señor Rockefeller, por hacernos llegar esta propaganda. ¿Qué sentido tiene todo esto? El intelecto. Cuando nos enfrentamos unos a otros en términos de fuerza, ¿podemos decir que en algunos aspectos las mujeres son más fuertes que los hombres? ¿Cuántos hombres aquí tuvieron un bebé? Hay una en el planeta. Oh, ¿sentiste el dolor? Vi a mi esposa soportar un dolor que yo nunca podría soportar. Ella tenía una fuerza que yo jamás podría soportar. Yo no habría sobrevivido.
Entonces las mujeres tienen fuerza, ¿no? Los hombres tienen fuerza, músculos. Podríamos seguir y seguir con estas cosas, ya sabes. Tenemos estos pequeños chistes que dicen, ya sabes que el marido es la cabeza, pero la mujer es el cuello y lo gira donde quiere. ¿No? ¿Has oído eso antes? Lo siento, te estoy exponiendo a cosas que no deberías escuchar. Creo que eso se llama manipulación en realidad. Pero en el reino de Satanás, así es como los hombres y las mujeres son iguales. Lo llamamos acción afirmativa. Ya sabe, asegúrese de que los hombres y las mujeres tengan puestos de trabajo en puestos más altos. Es algo que sucede constantemente. Asegúrate de que los hombres y mujeres tengan los mismos puestos, el mismo poder. En cuanto al tema del salario, no veo ninguna razón por la que a las mujeres no se les deba pagar lo mismo que a los hombres por hacer el mismo trabajo. Por supuesto, creo que es injusto no hacerlo. Ese es un tema completamente distinto. Pero cuando nos enfrentamos unos a otros, es decir, lo podemos ver en sus ojos, mencionando la imagen de arriba. Puedo ver el espíritu de Satanás. ¿Puedes ver tú? Tal vez solo estén fingiendo, pero en muchos lugares así es como se comportan los esposos y las esposas. Esta es la imagen real de la relación del esposo y la esposa. Están enfrentados unos con otros. Todo está sumergido, pero está ahí. Si volvemos a lo que enseña la Biblia, volvemos a Génesis. ¿Y cómo condiciona la igualdad? Génesis 2:20. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él, que le fuese semejante. Entendemos que Dios creó a Adán, le dio un jardín. Y él, Adán, nombró a todos los animales. Él estaba allí. Él fue creado primero. Dios sopló en sus fosas nasales. Adán nombró a todos los animales, tenía un hogar, tenía todo lo que este mundo podía ofrecer. ¿No es así? ¿Pero qué le faltaba? Una compañera. ¿Puedes imaginarte a Adán bajando a la cebra y descargando su alma? Hay algo que no está bien en eso, ¿no es así? Simplemente no está bien. La cebra no puede entender. ¿Qué es lo que hace que una mujer sea igual a un hombre en términos del tema de la igualdad en la Biblia? En el reino de Dios el valor viene a través de la bendición del Padre. Y la igualdad es relacional. La capacidad de la mujer de comprender al hombre, de comprender sus sentimientos, de comprender sus emociones, sus alegrías, sus penas, ser su compañera. La igualdad está en el ámbito relacional. Pero en cuanto a los roles que ocupan, en términos de jefatura y sumisión y liderazgo, tienen roles diferentes, pero la igualdad está en su relación. ¿Ves lo que estoy diciendo? En el reino de Satanás, el valor se obtiene mediante demostraciones inherentes de poder. La igualdad de poder, habilidad, destreza, intelecto y talento inherentes. ¿Puedes ver cómo Satanás ha arruinado por completo nuestras familias mediante las mentiras de serpiente? Así que ya no tenemos un sistema de canales, sino un sistema de equilibrado. Se llama dar y recibir. Los lunes, miércoles, viernes tú puedes liderar y los demás días yo lideraré. O como tú quieras. La igualdad es igualdad de relaciones, no igualdad de poder. Cuando aceptamos este concepto, podemos liberarnos de toda esta basura que nos ha impuesto y notar que en este sistema el canal de bendición se ha roto. El canal de bendición ha sido roto, cortado. Todo lo que Satanás tiene que hacer para cortar la bendición del Padre a los hijos es introducir un sistema de creencias según el cual los hombres y las mujeres son iguales en cuanto a poder. Destruir el concepto de autoridad y sumisión. Y entonces lo tiene todo. Nuestros hijos se convierten inmediatamente en parte de su reino. Él nos tiene a nosotros sin ninguna dificultad. ¿Por qué se estrecha la puerta y tan difícil el camino? Porque Satanás destruye nuestras familias. Si nuestras familias fueran conforme al orden de Dios, les resultaría mucho más difícil separarnos. La mentira de la serpiente destruye el canal de bendición. Este es el punto. Esa declaración, no moriréis ciertamente,
Esto es lo que desgarra a nuestras familias. Nos hace sentir confundidos acerca de dónde viene la vida y las bendiciones. Nos hace despreciar la autoridad. Nos hace rechazar el sistema que Dios ha establecido. Que Dios ha establecido un orden para que podamos ser bendecidos. Quiero que recuerden esos comentarios que leímos antes, donde los niños hablaban acerca de sus padres. Ese sentido de emoción, ese sentido de alegría, eso es lo que queremos que llegue a nuestros hijos, ¿no es así? Solo puede venir a través de los roles correctos del esposo y la esposa que reflejan la imagen del padre y del hijo. Así es como la bendición llega a nosotros. Ahora que Jesús ha reconectado, Él viene al desierto. La raíz ha crecido de la tierra seca. Él nos ha reconectado. Nuestras familias ahora pueden recibir, y así nosotros, como Abraham, como padres, podemos dar órdenes a nuestra familia después de nosotros para que Dios cumpla en nosotros la bendición. Como dice, todas las familias de la tierra serán bendecidas a través de la manera en que haces la familia. Esto es lo que dice. La manera en que haces familia, Abraham. Todas las familias de la tierra serán bendecidas. Y eso es a lo que Elías nos está llamando, a regresar al sistema familiar de Abraham. Eso es lo que necesitamos en estos últimos días, para que podamos enfrentar a los tiranos que están construyendo su imperio listo para tomar el control del mundo entero. Solo aquellos que tienen un verdadero entendimiento de quiénes son, un verdadero entendimiento de quién es Dios, y tienen un sistema familiar, pasarán por el último gran conflicto, porque saben quiénes son. Jesús superó las tentaciones en el desierto, porque sabía quién era y sabía cómo aferrarse a la bendición. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos muchísimo por habernos dado familias. Te agradecemos por todos los padres y madres que están aquí presentes. Señor, permítenos profundizar en estas cosas. Danos sabiduría. Muchos de nosotros hemos sido heridos por las malas relaciones familiares. Llevamos cicatrices que nos dificultan ser las madres y los padres que necesitamos ser. Pero tú puedes sanarnos, Padre. Vemos en ti el ejemplo perfecto de lo que una familia debe ser. Y Señor, oramos para que nos abras esa fuente. Y Señor, oro por los niños que están aquí presentes. Señor, bendícelos. Hazles saber que son amados, muy amados por ti, que los formaste en el vientre, que piensas en ellos todo el tiempo, que son preciosos, que ellos sepan eso. Y oro para que a medida que sigamos analizando estos temas, nos alejemos cada vez más del reino de Satanás hasta que seamos como se nos ha prometido. Esta fortaleza inexpugnable donde Satanás no puede penetrar y destruir, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.